días a todas, a todos. Es un gusto enorme estar acá, pero sobre todo un honor poder abrir estas jornadas, este seminario internacional del IDEP. Quiero entonces, y no por protocolo, sino realmente sentido de corazón, agradecer a su director, a Jorge Verdugo, a su subdirectora, Eliana Figueroa, por la amable invitación, pero sobre todo por la amistad que me profesan. Agradecerles también, bueno, a todos y todas ustedes que estén hoy aquí y comenzar recordándonos cuando a ese gran investigador que es Michel Desserteaux, cuando le preguntaban hacia fines de la década del 80 del siglo pasado ¿qué es un seminario?, él respondía: un seminario es un charladero, ¿no? Es un gran espacio de conversación, ¿no? Ojalá entonces que podamos recuperar esa imagen, ¿no? La del seminario como un charladero, como un lugar a donde venimos a conversar, a intercambiar, a aprender. Todos y todas acá somos profes, estamos preocupados por enseñar mejor, por transmitir mejor, por pensar mejor. El título de este seminario es Investigar, Innovar, Inspirar, Conocimiento, Saber y Práctica Pedagógica. De esa media docena de términos, de conceptos, a mí me tocó el de innovar. Innovar es una palabra, lo primero que quiero decir, es una palabra que nunca debe mencionarse en soledad. Por eso quiero empezar esta intervención subrayando el gran acierto de las compañeras y los compañeros del IDEP que, al pensar este evento, decidieron poner esa palabra, innovación, a dialogar junto a otros dos conceptos clave: investigación e inspiración. De ellos se van a ocupar en las siguientes conferencias mis compañeras Araceli y Abril, que sin duda le van a sacar jugo y brillo a cada término. A mí me solicitaron que pensara algunas ideas en torno al significado de la innovación en el campo educativo. Y quisiera entonces comenzar diciendo que yo siempre he sostenido que sin investigación no hay formación. En el mejor de los casos, sin investigación, la formación termina siendo pura repetición. Pero también que sin formación no hay futuro para la investigación. En ese mismo sentido, quiero sostener que la innovación es realmente significativa cuando está precedida de un trabajo de valoración de las experiencias y de los saberes acumulados, especialmente de los saberes que fueron construidos colectivamente. Creo también que en el campo pedagógico hay que evitar por todos los medios que la innovación se vuelva un propósito en sí mismo. Contra la idea de que hay que innovar porque hay que innovar, creo que la tarea de educar debe ser comprendida como un proceso que recoge y pone en valor los conocimientos socialmente significativos y no como una tarea que los interpela, que interpela esos saberes, esos conocimientos, esas experiencias que hemos adquirido como lastres o como cargas. Sobre esto voy a ir desarrollando mi argumento a lo largo del rato que tengo. Creo también, y vivimos en una época donde esto es muy fuerte, creo también que no hay que dejarse encandilar por la novedad, ni correr detrás de su promesa. La tarea de enseñar debe, en primer lugar, repensar el lugar y el valor de las experiencias en nuestra época, una época marcada por el aceleracionismo. Nunca, como ahora, se ha vuelto tan imprescindible construir puentes que permitan establecer conexiones entre los saberes instituidos y las novedades. Nunca, como ahora, se ha vuelto tan importante construir conciencia histórica frente a los enormes retos que enfrentamos. Y nunca, como ahora, fue tan importante apostar a transmitir vivencias y conocimientos entre generaciones. Lo antedicho no significa de ningún modo cerrarse a la novedad, ¿no? Una novedad que no tiene que ser entendida
bajo la figura de las modas pedagógicas, sino de la novedad que viene asociada con la incertidumbre y con los desafíos que presentan esas incertidumbres de nuestra época. Bueno, ¿de dónde viene ese afán por pensar en torno a esta idea de la innovación? Estamos frente a una preocupación que es inédita, que tiene un ratito, o más bien es la reedición de un problema que ya aquejó a educadoras y educadores a lo largo de la historia. La escuela nueva, por ejemplo, ¿no? Con toda la carga de impugnación y de crítica que le dirigía a la escuela tradicional. ¿Cómo entendía el cambio? ¿Cómo entendía la novedad? ¿Cómo entendía la innovación? La irrupción de los discursos psi, el psicoanálisis, la psicogénesis, a mediados del siglo XX, en el ámbito educativo. ¿Qué novedades traían consigo a las escuelas? Incluso el discurso neoliberal en educación se ha presentado él mismo con una novedad bajo el brazo, la de que las escuelas funcionan mejor cuando se las concibe desde una lógica mercantil. En la Argentina, el día de ayer, dramáticamente, ha triunfado esta posición y tendremos 4 años durísimos, los maestros, las maestras, para hacer frente a esto que se viene. Como sea, entonces, la innovación no siempre, por otro lado, no siempre la innovación es el resultado de un proceso que se planifica, que se piensa. A veces se innova por razones de fuerza mayor. Quiero recordarnos que etimológicamente innovar es, para la RAE, mudar o alterar algo, introduciendo novedades. Y si algo, y fue mencionado hace un momento, produjo mudanzas, y si algo produjo alteraciones en las tareas de educar, en nuestra historia y en nuestra experiencia reciente, ese acontecimiento fue la pandemia. Fue mencionado hace un momento y me parece importante situar aquí una reflexión. Por la amplitud de sus alcances, por la gravedad de sus impactos y por lo inusitado de sus efectos, una reflexión sobre la pandemia en el campo educativo debería configurar una agenda de reflexión permanente. Difícilmente creo que podríamos pensar procesos de innovación desconociendo los efectos que tuvo en el tablero educativo, en el conjunto del tablero educativo, el impacto de la pandemia. Y es que la pandemia profundizó la crisis de las estructuras y andamiajes sobre los que se asientan los procesos educativos, agravándolos. Creer, porque estamos en la post-pandemia o porque nos pudimos volver a reunir y en buena hora, ¿no?, en un salón sin tapabocas y estar juntos de nuevo, creer que hemos superado precisamente por eso esa situación, creo que constituiría un error conceptual, político, pero sobre todo un error pedagógico. Pensar algo quiere decir que hay algo que no sabemos cómo pensar. Pensar la pandemia, dice el psicoanalista Marcelo Persia, es habitar la angustia, un acontecimiento desquiciante que desencadenó una crisis socioambiental, o sea, que es el resultado, es el desencadenante, pero también desencadenó una crisis socioambiental generalizada de la que padecemos sus efectos cotidianamente. Creo que lo dijo mejor que nadie Armando Bartra, ¿no? Lo voy a citar, dice Armando: las desmecatadas pandemias, los eventos catastróficos derivados del cambio climático y las desquiciantes recesiones económicas son fenómenos globales y son fenómenos recurrentes. Son sacudidas civilizatorias que sabemos de cierto que vendrán, no sabemos a qué hora vendrán, no sabemos en qué plan van a venir, aunque sabemos que vendrán. Son acontecimientos súbitos y colosales que desquician el conjunto de nuestros modos de vida. Frente entonces a estos acontecimientos, que son los acontecimientos que marcan nuestra época, creo que hay que sentar posición. Voy a hablar por mí, por supuesto, no me arrogo ninguna posición ni voz colectiva. Es un hábito incorporado entre quienes ya hace algunos años hacemos historia de la educación, ¿no? Yo vengo del campo de la historia de la educación. Decía que es
una sensación que nos acompaña, el de convivir con con un estado permanente, que es que llegamos tarde a asimilar lo contemporáneo, ¿no? Para usar una imagen de un escritor mexicano que a mí me gusta mucho, Juan Villoro, me siento muchas veces como una suerte de Boy Scout, pero al revés, ¿no? En vez de estar siempre listo, uno está llegando como siempre tarde a pensar estos problemas. Entonces, desde ahí también quiero hablar, desde alguien que siente que llega tarde a entender estos asuntos. Imagínense además, ¿no? Si encima tengo que hablar de la innovación, ¿no? Menudo problema. Quienes nos movemos en los ámbitos educativos tenemos 1000 problemas que resolver, vaya que todos y todas acá lo saben, y además de esos 1000 problemas que tenemos que resolver, todos llevan el título de urgentes, ¿no? Hay algunos que me hacen así asienten con la cabeza. Y digo que es un problema porque, sobre todo para quienes hacemos historia, pero que tenemos nuestro corazón en la pedagogía, pareciera que frente a esos problemas urgentes que hay que resolver, ¿no? Los que hacemos historia, es decir, los que tratamos de interpretar el presente en clave histórica, estamos como silbando en medio del tifón, ¿no? Es decir, el historiador portugués Antonio Noboa, un gran historiador, cuenta que de ahí viene precisamente el desprecio que en sus orígenes un sector del campo educativo, del campo pedagógico, expresó por la historia y la educación. Dicen, son tantos y tan urgentes los problemas que tenemos que resolver que malgastaríamos nuestro tiempo dedicando esfuerzos y recursos a estudiar el pasado. Si la educación está tan atravesada por urgencias, ¿no? Y estas urgencias además en esta época son tan novedosas, ¿para qué pensar históricamente los problemas educativos? No quiero construirme una capillita y desde ahí reivindicar la historia de la educación. Tengo acá un querido compañero, Absalón, con el que nos develan estos temas. Le hemos dedicado una clase a esto mismo aquí en el IDEP, que pueden consultar en el canal del instituto. Digo, no es mi intención, pero sobre todo no creo que haga falta. Por un lado, es inútil. Sabemos que nuestro antagonista histórico, el neoliberalismo, movilizado ahora a través de ideas de ultraderecha y filofascistas, no se va a detener en ese detalle. Ya ha decretado la muerte de la historia. Lo que quiero sí es poner en valor un aspecto menos visible al que podríamos apelar con el valor de una táctica o una suerte de arma secreta, que es la demora. Kierkegaard decía, la vida se vive hacia adelante, pero se entiende hacia atrás. Y yo creo que la pedagogía necesita ese espejo retrovisor. Creo que la capacidad de mirar hacia atrás no solo puede permitirnos interpretar mejor qué está pasando en nuestro presente histórico, también estoy bastante convencido que puede facilitarnos restituir un potencial de aprendizaje que la era de la fugacidad en la que vivimos no nos permite ver. Digo de otro modo lo que estoy tratando de compartirles aquí. Para innovar mejor hay que entender cómo se han producido los cambios en la historia de las prácticas educativas, en la historia de las formas de enseñar y en la historia de las formas de aprender. ¿Por qué? Porque la exigencia de la escuela no consiste en cambiar por cambiar. La exigencia de la escuela no es ayornarse a los tiempos que corren. La exigencia de la escuela es ayudar a sus estudiantes a devenir no mejores que los otros, sino mejores que ellos y que ellas mismos. Una de las muchas razones que esgrimen los filósofos Machelen y Simons en su defensa de la escuela es precisamente que las escuelas proporcionan eso, un tiempo libre, una suerte de suspensión en el medio de la vorágine del mundo actual con el objeto ¿de qué? De reunir a las y los estudiantes en torno a algo común, es decir, en torno a algo que se manifiesta en el mundo. Ese espacio, el de la escuela, es un paréntesis que nos dispone a hacer un alto en nuestro ritmo de trabajo cotidiano y detenernos a reflexionar. Por eso, reivindicar la demora es, en algún punto, ir a contrapelo de las demandas de una sociedad que suele volcar
¿no?, de las demandas que la sociedad suele volcar sobre las escuelas y sobre sus agentes, nosotros, nosotras. Concebir la demora, la tardanza, la digresión, la gratuidad, ¿no?, como formas radicales de sustraerse del capitalismo contemporáneo me parece una tarea estratégica y de primer orden para la reflexión pedagógica. La escuela, insisto, no es un espacio que está para resolver los problemas inmediatos, sino para construir una visión de futuro. Y quiero dar dos ejemplos en este sentido. El primero es el de ceder a la tentación de creer que estamos aquí, nosotros, nosotras, para ayudar a las nuevas generaciones a acortar las brechas tecnológicas. Ese es el primer sentido en el que no debemos entender la idea de innovación. Debemos combatir la innovación que entiende la escuela como un espacio para acortar distancias, cuando de lo que se trata es de encontrar tiempos que permitan pensar y pensarnos en la compleja escena contemporánea. La otra tentación consiste en ceder a ese canto de sirenas que pide preparar a los estudiantes para la vida real. ¿Qué significa preparar a alguien para la vida real? ¿Cómo se prepara a alguien? ¿Alguien acá está preparado para la vida real? ¿No? Si tenemos que preparar además. Es un mandato, además, que tiene una trampa, que está sentado sobre una matriz de desigualdad que atraviesa la escuela latinoamericana de punta a punta. Para unos, prepararse va a significar ocupar los altos cargos que heredarán de sus familiares, mientras que para otros, prepararse para la vida real supondrá aceptar su lugar en la clase social que les tocó nacer. Es decir, que acepten las condiciones laborales del tiempo en que nacieron y, por supuesto, esa cuestión podría extenderse a otros vecindarios, que acepten, ¿no?, las posibilidades de elegir una determinada fe o un conjunto de creencias, que son estos y no otros, que acepten la posibilidad de enamorarse de alguien, de que enamorarse de alguien está determinado por su sexo, según una ley universal, y así de seguido. Creo que frente a estos asuntos hay que correr menos y pensar más. Y en ese sentido creo que hay una virtud en la demora, en llegar a destiempo. Y eso implica, creo, que no se entienden los procesos sino, de nuevo, desde una mirada retrospectiva. Vuelvo sobre algunas preguntas que formulábamos en la clase virtual de hace creo que 15 días, ¿no? ¿Qué significa, frente a todo esto, pensar históricamente? ¿Qué pensamos cuando pensamos históricamente que no pensamos de otro modo? ¿Cómo leemos pedagógicamente acontecimientos como la innovación desde la perspectiva de las transformaciones históricas? Pero también cómo leemos, ¿no?, la innovación desde las resistencias que la idea de cambio ha tenido en el magisterio. Pensar las formas en que conservamos, que es parte del título de esta presentación, no nos vuelve conservaduristas, ¿sí? Más bien, creo que es un ejercicio que intenta sustraer la acción innovadora del mandato capitalista que asocia la idea del cambio al consumo. Por eso quiero... ¿Cuánto tiempo me quedará? Porque 15 minutos y 50 años de historia. Bueno, voy mal, como siempre. Quiero volver sobre dos temas entonces clásicos de la pedagogía que creo que pueden ayudar a pensar mejor, ¿no? Mi estrategia, ya creo que para todos que acá son profes, saben, estoy rodeándole la manzana a la innovación, exactamente, y viendo cómo le entro por distintos lados, ¿no? Quiero volver entonces sobre dos temas clásicos de la pedagogía que tienen que ver con el tópico de la conservación, porque creo que ahí hay elementos para pensar mejor precisamente la idea de innovación. En primer lugar, el trabajo de la transmisión como parte de una tarea entre generaciones. Y en segundo lugar, la figura del archivo, como lugar del arraigo y estrategia para construir lazos comunes. Sé, por supuesto, soy consciente, o creo que soy consciente, que lo hago en un tiempo que nos pide comunicar a toda velocidad y pasar rápido la página, ¿no?
Frente a eso, una pedagogía a contrapelo sostiene, por el contrario, ¿no?, la importancia de volver a los tópicos clásicos de la pedagogía, a sus núcleos inmanentes, para recrear una palabra que puede hacerle contrapeso a la de innovación, ¿no?, para recrear desde ahí una posición pedagógica radical y solidaria. Que la transmisión, el primero de los asuntos sobre el que quiero conversar ahora o proponer una conversación ahora, que la transmisión forme parte del catálogo de clásicos de la pedagogía, es decir, desde Comenio para acá, la pregunta siempre fue, y todavía más atrás, pero voy a poner un punto de partida arbitrario en Comenio. La pregunta siempre fue cómo vinculamos a los recién venidos con los elementos de la cultura que los recibe. Digo, no significa que la pregunta en torno a la transmisión no se actualice constantemente. No digo que tengamos que recrear lo que ya pensaba Comenio o lo que pensaban antes de Comenio respecto de la transmisión. Detrás de las dificultades que expresan nuestros y nuestras estudiantes en relación al interés por el pensamiento histórico, se inscriben complejos procesos asociados a los obstáculos que encontramos nosotros, las y los adultos, para transmitir de maneras significativas, creativas y, me perdonan la palabra, eficientes, ¿no?, nuestras tradiciones históricas y culturales. Es decir, que no es un problema de los nuevos, es un problema que nos interpela intergeneracionalmente, a ellos, a ellas, pero a nosotros y a nosotras también. Es un problema el de la transmisión que se inscribe en una época, como decía hace un momento, que celebró el fin de la historia. Recordarán, ¿no?, hay Fukuyama frente a la caída del muro de Berlín, bloqueando la articulación con los pasados, con nuestros pasados de un modo orgánico. No solo no hay lugar para la transmisión en el capitalismo tardío, solo flujo y circulación. Tampoco hay lugar para las instituciones que históricamente se han ocupado de ello. De ahí que el sueño neoliberal busque engendrar un mundo sin escuelas ni docentes, un mundo atrapado en el presente absoluto y circunscripto a la lógica del costo-beneficio. Al mismo tiempo fue otro tipo de transmisión, la de un virus, que se produjo de forma masiva y global, lo que nos puso en vilo como humanidad. No se trata de un asunto nuevo, pero sí, para quienes tuvimos que lidiar, aunque nos cuesta hablar de ello, y vale preguntarse si ese que nos cuesta hablar de la pandemia no es un problema del orden de la transmisión, con sus efectos. Vivimos en una época en la que un virus se ha transmitido a toda velocidad y donde la transmisión de la experiencia humana ha perdido la fuerza que supo tener en antaño. En la historia de la educación, la transmisión como asunto pedagógico fue un asunto estrechamente asociado a esa idea de conservación. En su clásico Educación como socialización, Émile Durkheim no dejaba lugar a duda sobre el papel del educador y de la escuela cuando definía sus funciones en la sociedad moderna. Decía Durkheim, hemos de ser, ante todo, consejeros. Estamos hechos para ayudar a nuestros contemporáneos a que se reconozcan en sus ideas y en sus sentimientos para gobernarlos. En el estado de confusión mental en que vivimos, Durkheim, en el estado de confusión mental en que vivimos, ¿puede haber una misión más útil que esta para la escuela? Ubicarnos en el extremo de esa soga puede ser útil para plantear cómo no deberíamos pensar el problema de la transmisión, un problema que, insisto, lejos de ser nuevo, aqueja a la humanidad desde un tiempo a esta parte. La cita que acabo de leer de Durkheim tiene exactamente 100 años. 100 años. O sea, hace 100 años Durkheim hablaba de un estado de confusión mental, ¿no?, y de la importancia de que los educadores se transformen en consejeros para que la gente asimile los valores y los saberes de una época para mejor gobernarlos. 100 años. Entonces, ¿de qué formas de la transmisión estamos hablando? Creo que ahí hay un problema pedagógico interesante y no descubro nada nuevo.
porque cuando la transmisión se concibe en clave conservadora, y acá hay un problema, lo que se busca transmitir es un canon. Cuando la transmisión se concibe en clave conservadora, las personas, los roles y las nociones que las mueven tienen un lugar ya preestablecido en la jerarquía cultural. Muchísimas gracias. Cuando la transmisión se pone en juego bajo estos términos, la pregunta por cómo fueron seleccionados los grandes nombres, los grandes textos, las grandes obras, permanece siempre oculta o sesgada. Quien transmite el canon lo hace amparado en un criterio inviolable. El proceso de canonización es incuestionable. Bajo esos términos, la transmisión sería la capacidad de asimilar más que de interpretar, de interiorizar un hábitus más que de desplegar una reflexión crítica. Por el contrario, cuando pensamos en la transmisión desde, como voy a empezar a sostener a partir de ahora, desde una clave emancipatoria, partimos de otro supuesto. No hay comunidad a la que se pertenece, sino una comunidad que se construye y se construye sobre los elementos que colectivamente deseamos llevar adelante esa construcción. Somos herederas de una idea de escuela acuñada en el siglo XIX que fue sucesivamente configurada y reconfigurada al calor de las alternativas pedagógicas, como afirma mi maestra Adriana Puigros, o de las lógicas de escolarización, como afirma Elsie Rockwell, ¿no? Unas lógicas de escolarización de tintes revolucionarios unas veces, populares otras, críticos, emancipadores, que fueron sucediéndose a lo largo del siglo XX y también en lo que va del siglo XXI. En síntesis, estoy tratando de reivindicar una idea de escuela que sea capaz de materializar políticas públicas orientadas por la idea de igualdad, por la extensión de los derechos sociales, por la transmisión de la memoria y por la construcción de lo común. En ese registro, ¿qué significados tendría innovar en clave emancipadora? ¿Cómo podemos innovar desde el reconocimiento de que hoy son otros los derechos que se reclaman y disputan en nuestras sociedades? Creo que es central pensar, y esto es algo que a nosotros, a nosotras, los educadores en este siglo y en Latinoamérica, creo que nos interpela particularmente pensar quiénes son los sujetos del siglo, los sujetos pedagógicos del siglo XXI. ¿Qué sensibilidades los atraviesan? ¿Qué afectividades los animan y las animan? ¿Qué ideas de su estar en el mundo han construido? ¿Cómo han lidiado y lidian con ellas? ¿Qué se imaginan del futuro y de su lugar en él? Creo que si no pensamos estas cuestiones, daríamos lugar a una transmisión descalzada, una transmisión que carece de un sujeto pedagógico, una invitación que no invita a nadie. Pero también a una innovación sin brújula, ¿no? Una innovación desprovista de todo sentido y propósito político. Por eso ahora preparé siete ideas más en torno a esto, que las voy a ir desagregando rápidamente y a tratar de ir al segundo tópico, que es el del archivo. La transmisión es una de las muchas formas de situarnos como sujetos históricos, de pensarnos y de sentirnos con la capacidad de enlazar tiempos, luchas y aspiraciones y para emprender las transformaciones que nuestro tiempo demanda. Para el Diccionario de Autoridades, ¿no?, de 1739, transmitir es la acción de ceder o traspasar lo que se posee a otro. Creo que podemos nosotros, nosotras, albergar otra idea sobre la transmisión. La transmisión no es algo que se pasa, es algo que se teje entre generaciones. La transmisión no es algo que se hereda, es algo que se hila y que se entrama de manera a veces consciente, a veces no del todo consciente, en las múltiples temporalidades que ponen en juego los procesos de enseñanza y de aprendizaje. Punto 2.
No hay transmisión ni innovación sin soportes materiales, sin una materialidad que se ofrezca como andamio para entablar una conversación entre el pasado y el futuro. El recinto de un museo, el pie de un monumento, la espacialidad del aula o una biblioteca. Son imprescindibles como sitios para dar lugar a la transmisión de la cultura y de la historia. ¿Qué tienen en común todos estos espacios? Que son espacios que se sustraen a la lógica de la inmediatez, que invitan a hacer un alto y que organizan una conversación en torno a lo común. La primera clave para que la tarea de enseñar se produzca es contar con un espacio que sea un espacio hospitalario, que invite y que disponga a la conversación. Punto 3. No hay enseñanza sin voluntad política que promueva el diálogo intergeneracional. En este sentido, la transmisión también puede ser entendida como una forma de resistencia cultural que va necesariamente acompañada de gratitud y de memoria, pero sobre todo de mucha conversación serena y atenta con nuestros y con nuestras estudiantes. Voy a subrayar esto, mucha conversación con nuestras y con nuestros estudiantes. Tenemos que ser capaces de atesorar las marcas de una herencia, pero también tenemos que ser capaces de dejar lugar a la novedad de la cual cada generación es portadora. Punto 4. Cuando la transmisión se pone en juego en términos de un vínculo dialógico, lo que se habilita es el archivo de la cultura. Mientras ese gesto pedagógico enarbolado por Durkheim nace o nacía de una preocupación por afirmarse en la tradición, el nuestro debería habilitar y poner en juego un proceso con final abierto, ¿no? Quien transmite lo hace en un marco de libertad, para que quien toma contacto con esos legados culturales pueda no solo asimilarlo, sino también moldearlo creativa y críticamente. Punto 5. No hay transmisión crítica sin revisión de las jerarquías culturales sobre la que se asienta todo proceso de enseñanza. La tarea de educar se construyó en torno a una lógica, ¿no? Que la educación escolar era sinónimo de libro y de cultura letrada, de la incorporación de una cultura letrada, y que esa incorporación de una cultura letrada iba a producir la formación del ciudadano. Tenemos que preguntarnos qué quedaba por fuera de ese recorte, de esa selección cultural, porque lo que quedaba fuera fueron y son los saberes forjados en otras formas de conocimiento no letradas, orales, premodernas, indígenas, de tradiciones ajenas al canon occidental. Creo que discutir la transmisión y hacer lugar a la innovación en el sentido emancipatorio es poner en remojo qué conocimientos ingresan y cuáles quedan fuera de todo proceso educativo. El punto 6. Es imprescindible conectar las tareas de enseñanza con las luchas por la ampliación de los derechos. Ningún proceso que se quiera transformador puede prescindir de las experiencias históricas que, antes que nosotros y nosotras, se propusieron hacer de este un mundo más justo. Tenemos que estar siempre atentos a no caer en la vieja tentación de creer que la fiesta empieza cuando uno llega, ¿no? La fiesta ya empezó y nosotros llegamos e intervenimos en un momento y humildemente hacemos lo mejor que podemos. A nadie se le puede pedir, compañeros, compañeras, que se ponga la capa de Superman o de una superheroína, y eso dejémoselo a Marvel, ¿no? Nuestros problemas son problemas que se trabajan y se resuelven mejor cuando se encaran y se trabajan colectivamente. Creo y se entienden, interpretan mejor cuando se piensan históricamente, ¿no? Lo decía con peculiar belleza Walter Benjamin cuando afirmaba que hay más fuerza en la pesadilla de los ancestros oprimidos que en el sueño de los hijos liberados, que hay en la historia y en lo que la historia nos enseña una gran cantera de aprendizajes a los que tenemos que volver, y tenemos que volver, insisto, en una gran conversación colectiva. Eso lo decía Gramsci, ¿no? Toda revolución está precedida de una gran conversación. Volver a conversar colectivamente, volver a la historia para pensar cómo vamos a hacer frente a los tiempos que se vienen. Y lo digo como un compañero de Argentina
que tenemos frente a nosotros un proceso de desciudadanización bestial por delante, que es el que ha elegido el pueblo soberano y el que nos vamos a respetar, por supuesto. La innovación, por lo tanto, debe comenzar por un llamado a inspirarse en las tradiciones del humanismo crítico. Yo quiero poner ahí un acento. La innovación debe nacer de un trabajo que consiste en hilar temporalidades mientras buscamos la palabra aún no hallada con la que poder nombrar las nuevas tramas de la experiencia escolar. Es decir, no hay en la historia respuestas. No hay en la historia respuestas. No estoy diciendo que pensar históricamente es convocar a la historia como maestra de vida para encontrar las respuestas a los problemas del presente. No, tenemos que apelar a la historia para construir una posición como sujetos históricos que somos frente a la cual, ¿no?, dejarnos interpelar por la novedad de la época, por las encrucijadas que nos propone la época y, por supuesto, también dar una respuesta frente a eso. El otro punto, y voy a ir terminando, sin el cual no se puede pensar el trabajo de la innovación asociada a la idea de la emancipación, es la del archivo. ¿Qué idea de archivo podemos construir para pensar las tareas de transformación que requieren nuestras escuelas? En primer lugar, el archivo puede ayudarnos a recordar que no hay una única respuesta a esta pregunta, que no hay una esencia a descubrir, sino un conjunto de problemas a desentrañar, un conjunto de problemas a ser pensados. Yo entiendo el archivo mucho más que como un soporte material, mucho más que como un repositorio o como una puerta de acceso a la información. Sostengo también que archivo y currículum tienen un punto en común. Son lugares de inscripción, son lugares de registro donde se negocian los significados de una época. El archivo, entonces, no es el lugar de recuperación del conocimiento, sino de producción del mismo. Para la pedagogía, el archivo puede ser potencialmente una oportunidad para nutrir de experiencias, de experimentos y de saberes, para imprimirle un rostro humano a definiciones que de otro modo suelen caer en la matriz de los discursos tecnocráticos que están siempre a la orden del día, los que creen que la solución más eficiente, objetiva y menos costosa es la única opción posible. Por el contrario, el archivo es la piedra de toque a partir de la cual poner en cuestión todo intento de totalización. En el archivo resuma la singularidad que escapa a las redes de lo mismo, a la mismidad. El archivo es incompleto por definición, no puede cerrarse. Por lo que, si lo que queremos es inscribir el trabajo de la innovación para la emancipación, creo que precisamos retomar y continuar, aquel gesto fundante de construir un archivo de las alternativas pedagógicas del siglo XX latinoamericano para conectarlo y extenderlo con las memorias de las prácticas de las educadoras y los educadores del siglo XXI. Un archivo, insisto, entendido no solamente como un espacio de conservación, sino como una plataforma que permita crecer y propagarse, proliferar, reactivar, cambiar y transformar. Un archivo que aloje la larga memoria de luchas político-pedagógicas que tanto se nutre de grandes corrientes históricas como de pequeñas vertientes libertarias. Las y los docentes podemos poner en práctica múltiples formas de hacer archivo. No es un asunto ni que nos exceda ni que nos tenga que resultar ajeno. Menciono 3. El trabajo de cartografía o para cartografiar, ¿no?, de manera analógica y digital a través de registros etnográficos que mapeen las relaciones entre escuelas y comunidades, combinados con destrezas digitales y habilidades estéticas como las que impulsan numerosos jóvenes colegas, ¿no?, y que
permiten pensar, ¿no? Y permiten recrear y permiten hacer visibles muchas de las novedades de nuestro tiempo. El diario de campo, el viejo, ¿no? Y no sé si del todo bien ponderado en esta época diario de campo, que permita volcar la narración pedagógica, ¿no? Una narración que tiene un verdadero, ¿no? que ha aglutinado a un verdadero movimiento de colectivos docentes en múltiples puntos de América Latina, pero que aquí especialmente en Colombia ha hecho una escuela formidable, ¿no? Y la correspondencia personal, ¿no? Los intercambios epistolares entre maestros y maestras, creo que es una práctica que también implica numerosos desafíos sobre los que hay muchos aspectos que pensar, pero sobre todo sobre los que hay muchas posibilidades de trabajar. Las palabras, como los dados, siempre están cargadas. Yo comencé diciendo no traigamos a la innovación a escena, a la conversación en un modo soliloquio. Rodeémosla de otras palabras. ¿Por qué? Porque la innovación no es un término inocuo. Por eso precisamente he intentado rodearla de otras palabras, no para opacarla, sino para pensarla mejor, o intentar por lo menos pensarla mejor en una red de sentidos, en una red de decires y de haceres, donde se teje cotidianamente la reflexión pedagógica. Bueno, muchas gracias.